Buenas tardes a todos. Este evento hace parte de una serie de eventos que hemos venido realizando alrededor de libros, charlas con los autores. Hoy tenemos a Ernesto Bassi. Un par de palabras sobre Ernesto. Ernesto estudió economía, después hizo maestría y doctorado en historia. Ha estado trabajando el tema de historia del Caribe, historia del Atlántico, y lo invitamos hoy para que nos contara sobre su libro. Su libro fue recientemente editado, publicado por la Universidad de Duke en Estados Unidos, y está iniciando el proceso para que se traduzca al español con el Banco de la República. Entonces, lo que invitamos a Ernesto hoy es a que nos dé un panorama, que nos cuente un poco de qué se trata el libro, cómo dialoga con la historiografía, digamos, como qué cosa intenta rebatir de lo que se ha escrito antes sobre el Caribe, y un poco las fuentes que utiliza, cómo lo estructuró. Ernesto también está trabajando en este momento en dos proyectos nuevos, uno más a corto plazo, que es una historia del capitalismo desde las costas de la Nueva Granada, y otro un poquito más a largo plazo, que es historias de comunidades de hispanohablantes en ciudades inglesas en el Caribe colombiano. Entonces, la idea es que Ernesto va a tener 40 minutos para hacernos una presentación, contarnos un poco de qué se trata el libro, y después vamos a abrir el diálogo con ustedes. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Juan Ignacio. Voy a empezar aquí sentado, luego caminaré un poco. Quiero primero agradecerle a... ¿Está prendido? Bueno, quiero primero agradecerle a Juan Ignacio por la invitación, a Alberto Abello, el director, también por la invitación. No solo a Alberto por la invitación a venir a dar esta charla, sino también porque él ha sido una gran influencia y un gran apoyo en el desarrollo de mi trayectoria, en el proceso de hacer la transición de economista a historiador. Les quiero hablar un poco de mi libro, hacer, como dijo Juan Ignacio, un paneo general. Un paneo general que quiero hacer por medio de una serie de mapas, y quiero usar estos mapas que aparecen en mi libro como no solo porque los mapas juegan un papel importante en mi libro, sino también a manera de agradecer a muchos colombianos, algunos en este salón, algunos a quienes conozco, algunos a quienes no conozco, que han sido pues realmente líderes en el tema no solo de la digitalización de mapas, sino en avanzar la historia de la cartografía. Desde que empecé a interesarme en los mapas, hay una página web, Razón Cartográfica, que muchos de ustedes conocerán, que tiene muchísimos recursos. La Biblioteca Luis Ángel Arango también tiene un buen número de mapas digitalizados, el Museo Nacional. Entonces hay toda una serie de mapas que uso en mi libro, y que los pude usar porque están digitalizados en Colombia. Es también una forma para mí de demostrar que el conocimiento realmente no solo fluye, que el conocimiento fluye de forma multidireccional. Yo no empecé a leer historia de la cartografía porque ningún profesor mío en Estados Unidos me hubiera recomendado a J.B. Harley, a J.B. Harley. Yo empecé a leer historia de la cartografía porque Razón Cartográfica me mostró recursos. Entonces es como en mi caso, la producción cartográfica y de historia de la cartografía que se estaba y se sigue haciendo en Colombia me ayudó a mí a encontrar pues una serie de lecturas y una serie me ayudó a plantearme una serie de preguntas que terminaron siendo importantes en este libro, a desarrollar una serie de metodologías. La idea de que los mapas son documentos que se leen y se analizan como un documento escrito, yo no la aprendí
porque en un salón de clases en Estados Unidos alguien me lo haya enseñado. Yo lo aprendí porque gente que está aquí en este salón trabajó en Razón Cartográfica y en otros proyectos de historia de la cartografía en Colombia. Entonces yo, pues, por supuesto que por eso estoy muy agradecido. Lo que quiero hacer aquí es hacer primero una breve introducción al proceso de escribir el libro, quizás una especie de detrás de cámaras del libro, y luego quiero hablar del libro en sí mismo, usando varios de los mapas que aparecen en el libro para ir casi que capítulo por capítulo, de forma muy breve y muy general, porque también me interesa como oír sus impresiones. Sé que algunos de ustedes han tenido acceso a partes del libro. Espero que lo que yo diga aquí también genere preguntas, entonces no quiero extenderme demasiado. Y pues quiero empezar con un mapa, este mapa de Juan Álvarez de Beriñas, un mapa que fue pues importantísimo para mí desde el momento en que lo vi en el Archivo General de Indias en Sevilla, pues tan importante que pues el mapa es la portada del libro. Y el mapa es la portada del libro básicamente porque este mapa es de alguna forma pues es lo más cercano a una representación geográfica, a una representación cartográfica del lugar que estudio, el lugar al que denomino el Gran Caribe transimperial, que para Juan Álvarez de Beriñas, que era el jefe de guardacostas de la corona española en el Caribe, era, pues de alguna forma era su oficina, su sitio de trabajo, era lo que yo llamo el Gran Caribe transimperial, una región sin nombre a la que yo de alguna forma nombro. Este mapa de Juan Álvarez de Beriñas de 1786 hace parte de un documento muy, muy bonito que es un reporte de Juan Álvarez de Beriñas. El mapa lo ven ahí al fondo, y como la orientación del mapa es horizontal, entonces pues para la portada del libro tuvimos que recortarlo. Ahora les cuento como una especie de chiste ahí que me dio varios dolores de cabeza todo por la orientación horizontal del mapa. Pero en todo caso el mapa de Beriñas hace parte de un reporte que Juan Álvarez de Beriñas envía cuando es poco tiempo después de ser nombrado guardacostas. Es básicamente un censo. Por supuesto que nadie tiene la capacidad visual para leer esto, pero donde ven las columnas, él básicamente está listando los recursos con los que cuenta para hacer su trabajo: número de hombres, número de barcos, barcos de diferentes tamaños, goletas, bergantines, balandras, número de cañones, y él está haciendo esa especie de censo para decir: necesito más y necesito más porque, y en la parte donde vemos texto, él está diciendo: necesito más porque aquí hay contrabando. Esta es la forma con que lo hacen, son como pequeñas viñetas en las que él dice, en las que él describe la costa que vemos en el mapa, un mapa que llamo un mapa patas arriba, ¿no? Porque el sur está arriba, el norte está abajo. Y entonces se queja del contrabando, dice que necesita más recursos, y describe las formas y los lugares en que holandeses e ingleses hacen contrabando. Por lo tanto, el mapa fue de gran interés para mí. Es súper detallado. Me gustó mucho la forma en la que el mar es el centro del mapa. Que es me ayudó a pensar una idea importante que desarrollo en el libro, y es la idea, pues en últimas, la idea del título del libro, la idea del territorio acuoso, la idea de que el mar, de que podemos y debemos pensar el mar como territorio, ¿no?
Y eso es, aunque Beriñas no lo dice explícitamente, eso es lo que yo interpreto que él está haciendo al poner el mar en el centro de su mapa y al enfocarse simplemente en las costas, ¿no? Pues estas imágenes se las quiero mostrar solo a manera de contarles brevemente como el proceso mediante el cual llegamos a la portada final, una portada que es muy parecida a esta última, pero la parte amarilla aquí sería azul. Eso fue una discusión con la diseñadora. El amarillo era una idea, la idea era jugar con el color del mar en el mapa de Beriñas, pero al final pues me gustó más la idea de que el mar fuera azul. Pero como ven, allá también hay una primera portada con base en un mapa que sé que muchos aquí conocen. Es un mapa de Caldas, ¿no? El mapa de las Provincias Unidas de la Nueva Granada de Caldas, un mapa que son 19 placas, creo, sí, creo que son 19, que Mauricio Nieto tiene un libro en el que lo analiza. Es un mapa hermoso, fascinante, muy bueno en términos del diseño y de la calidad de la imagen. A la diseñadora le encantó y por eso me propuso esa propuesta, esa propuesta de portada. Y en el momento en que me lo mandó, yo pues yo inmediatamente le respondí como, mira, esa portada está hermosa, pero tiene un problema mayor, le dije yo. Y ella se puso muy nerviosa y yo le dije, pues el problema mayor que tiene es que hay un capítulo en el que yo hablo del creador de ese mapa como el gran descaribeñizador de la República de Colombia. Entonces no puedo, creo que pues varias personas me hubieran desheredado si yo uso ese mapa, pero pues eso no fue la principal motivación. Simplemente pues no cuadraba con mi argumento usar una portada nuevamente realmente hermosa, pero que ponía un mapa de Caldas, a quien llamo uno de los principales, si no el principal autor de la descaribeñización de la República de Colombia. A raíz de ese mapa, yo con mis muy pocas habilidades pasé una noche en vela haciendo propuestas como las dos que están en la mitad, que pues si hay algún diseñador aquí sabrá lo malas que son. Bueno, y la diseñadora luego propuso lo que finalmente terminó siendo la propuesta. Para ella, la horizontalidad del mapa de Beriñas no se prestaba muy bien al formato vertical de un libro. Entonces tuvimos que tener toda una discusión en la que prácticamente estábamos discutiendo como, ok, pero ¿por qué meridiano partimos el mapa? Y fue como un momento de tensión que felizmente se resolvió amigablemente y satisfactoriamente, porque tanto a la diseñadora como a mí, como a la mayoría de las personas que han visto el libro, pues una de las cosas de las primeras cosas que comentan es que les gusta mucho la portada. También quiero ahora un poco hablar de las motivaciones detrás del libro, o del proceso de llegar a el libro como tal. Y pues pues empiezo ahí reflexionando un poco sobre cómo llego a este proceso que este libro surge de una tesis doctoral. Una tesis doctoral que yo inicialmente a la cual yo inicialmente me aproximo pensando, bueno, yo voy a hacer un trabajo sobre historia regional, entendiendo aquí historia regional como historia del Caribe colombiano. De hecho, luego eso se convirtió en una de las motivaciones para desarrollar una discusión en el libro sobre la naturaleza problemática de la definición de regiones, porque región es un concepto que es tanto subnacional como supranacional. Entonces uno puede hablar de el Caribe colombiano como región, una parte de una nación,
subnacional, ¿no? O del Gran Caribe como región, un espacio geográfico que abarca más de una nación, más de un país de diversos, es un espacio transnacional. Y yo, pues, con base en mis lecturas de la pues, ya muy rica historiografía del Caribe colombiano, yo, como muchos otros, a mí me había llamado mucho la atención el censo de finales del siglo XVIII, de 1778, 1780, y como a muchos otros me había llamado la atención la necesidad de entender esa categoría libres de todos los colores. Yo inicié mi doctorado pensando, pues yo quiero hacer algo en torno a esa categoría, en torno a explorar el significado de la categoría libres de todos los colores, ¿no? Pero luego, digamos, me fui por otros rumbos, en parte gracias a una serie de seminarios de doctorado en historia global, en historia mundial, en historia transnacional, que despertaron en mí ese interés por pensar al Caribe colombiano no tanto dentro de la nación colombiana, sino más allá de la nación colombiana. El mapa de Beriñas, por supuesto, fue clave fue clave en el sentido en que fue pues un documento para mí. Yo desde que lo vi sentí como, wow, esto es una muestra cartográfica de que este espacio geográfico que estoy empezando a imaginarme estaba siendo vivido de alguna forma, al menos por Beriñas. Luego empecé a descubrir muchos marineros que también tenían una geografía de vida muy íntimamente relacionada con la geografía de vida de Beriñas. Las usaban para diferentes propósitos, pero entonces de ahí la idea de geografías marineras. Ahora, continuando con las motivaciones, quiero pasar a varias citas que no puedo decir que estas son citas con las que me encontré en el recorrido de pensar lo que era mi proyecto, lo que era mi argumento, lo que era el libro que quería escribir. Y son citas que en algunos casos me confirmaron en mi idea de que efectivamente pensar el Caribe colombiano en un marco geográfico transnacional o transimperial en este caso, y más amplio, tenía sentido. Me ayudaron a pensar en la idea de que los seres humanos crean su propia geografía. Pues está la frase famosa de los seres humanos crean su propia historia, pero no bajo circunstancias elegidas por ellos mismos. Un poco traslado esa idea a la idea de la creación de espacios geográficos, a la idea de las geografías o de las regiones como creaciones humanas. Esta cita de García Márquez, que pues no voy a leer toda, me ayudó a como articular un poco esa tensión entre el Caribe colombiano como perteneciente como no del todo vinculado a la nación colombiana, o imperfectamente vinculado a la nación colombiana, y al mismo tiempo estrechamente ligado con las Antillas, con las islas del Caribe, con el Gran Caribe, con circuitos transnacionales y transimperiales que iban mucho más allá de lo que era el virreinato de la Nueva Granada, de lo que luego fue la República de Colombia. Esta cita del poeta de Martinica, Aimé Césaire, básicamente me ayudó a pensar la idea de la geografía
como creación humana y de las diferentes formas de crear regiones, de crear o de definir espacios geográficos. Si la traduzco ahí como libremente, él dice, y mi geografía original, y también mi geografía original, el mapa del mundo pintado para mi propio uso, no teñido con los colores arbitrarios de hombres de ciencia, pero con la geometría de mi sangre derramada. Un poco la idea de geografías vividas, de geografías creadas con la sangre derramada, no con criterios científicos de hombres de ciencia. Este poema de Nicolás Guillén, que creo que mis papás me obligaban a recitar cuando era niño, o no me obligaban porque creo que me gustaba. Pues luego lo pude, pues me pareció un momento como, pues hecho un momento muy bonito cuando pude adaptar una poesía con la que conocía desde que tengo 6 años al proyecto de doctorado y de libro en el que estaba trabajando. Para mí estos versos de Nicolás Guillén como que ilustran perfectamente el sentido de movilidad que me permitió, el sentido de movilidad que caracteriza las vidas itinerantes de los marineros, y ese sentido de movilidad que me permitió pensar pensar la movilidad, la circulación, como de alguna forma como una variable creadora de región. Entonces eso a partir de ese sentido, de esa idea de movilidad, yo pienso el Caribe, y pienso lo que llamo el Gran Caribe transimperial como un espacio geográfico que, si pensamos en términos de variables, es definido por una variable fundamental que se llama la movilidad, la circulación de los marineros, una circulación que se caracteriza o que defino, no simplemente como el hecho de trasladarse de un lugar a otro, sino como el hecho de trasladarse de un lugar a otro repetidamente. Pues entonces la frecuencia con la cual muchos de los marineros que estudio visitaban diferentes puertos es un componente fundamental de mi argumento. Y esta última cita de una poesía de Derek Walcott muy famosa, El mar es historia, The Sea is History, que como que para mí dio sentido a muchas preguntas que estaba desarrollando con base en lecturas de historia del mundo atlántico, en las cuales a veces el mar aparece como un sitio sin historia, como un sitio ahistórico, como lo dice el historiador John Gillis, como un intervalo entre lugares donde de verdad sucede la historia, y seguir a los marineros, pues cuando uno sigue marineros claramente se da cuenta que en el mar, en alta mar, pasa de todo, ¿no? Nadie puede descontar la trayectoria marítima como si una trayectoria marítima fuera, como si todas las trayectorias marítimas fueran exactamente lo mismo, y lo importante es que el barco salió de un puerto donde hay todo tipo de interacciones sociales, y llega a otro puerto donde hay todo tipo de interacciones sociales. Pues el mar también está lleno de ese tipo de interacciones humanas que son la carne de la historia, digamos. Ahora ya quiero pasar al libro como tal, y esto es, digamos, la tabla de contenidos del libro. El libro está dividido en dos partes. O bueno, déjenme primero referirme a la introducción, a la idea de descubrir otros mundos posibles. Idea que está pues asociada con los títulos de cada una de las dos partes del libro.
configuraciones espaciales y geopolítica e imaginación geopolítica. La idea o los dos conceptos, configuraciones espaciales e imaginación geopolítica, son claves para el desarrollo de mis argumentos en este libro. Por configuración espacial entiendo la idea de que las regiones, los espacios geográficos no simplemente están ahí dados, las regiones, los espacios geográficos también tienen un proceso de configuración y por lo tanto la primera parte es mi esfuerzo por reconstruir ese espacio geográfico creado por los marineros con su constante ir y venir de puerto en puerto por el Caribe. Seguir a los marineros me obligó también a repensar qué es lo que otros historiadores y yo entendemos por el Caribe, porque pues obviamente ellos no vivían sus vidas delimitadas por lo que historiadores del futuro hemos definido como Caribe o como Gran Caribe. De ahí un poco surge la idea de que esto es un Gran Caribe transimperial, porque una de las cosas que están haciendo los marineros es legal e ilegalmente cruzando fronteras políticas constantemente, uniendo diferentes imperios y cubriendo terreno, cubriendo terreno que muchas veces abarca desde las costas de Estados Unidos hasta las costas de Colombia, Venezuela. Es un espacio geográfico grande con el que los marineros que estudio están muy familiarizados. Esa idea de los marineros como de los marineros constantemente cruzando fronteras políticas también me llevó a como quizás a cuestionar un poco algunas de las narrativas de muchas de las lecturas que en mi formación como historiador del mundo atlántico y del Caribe estaba haciendo, en particular la idea de algo que en un artículo que escribí llamo los atlánticos compartimentalizados, los atlánticos como un poco separados, segregados, la idea de que quizás por la forma en que están organizados los archivos, cuando muchos historiadores del mundo atlántico nos acercamos al mundo atlántico con la idea de que vamos a estudiar el Atlántico español o el Atlántico inglés o el Atlántico francés, y eso de alguna forma, en mi opinión, ha creado una especie de mapa historiográfico del Atlántico en el cual las conexiones transimperiales no tanto no suceden, pero se presentan un poco como anómalas. Pero si uno empieza a seguir a los marineros, ve que son un hecho cotidiano. Entonces esa idea de ir más allá de esos atlánticos separados o compartimentalizados fue muy importante para mí. En términos de mis lecturas sobre el Caribe, también era muy claro para mí que hay aún ahora una definición predominante de lo que significa el Caribe, que enfatiza el rol del desarrollo de plantaciones agroexportadoras con mano de obra esclavizada. Y al usar la plantación como gran definidor del Caribe, como elemento que le da coherencia a la región Caribe, entonces lo primero que salta a la vista para un historiador del Caribe colombiano es que el Caribe colombiano queda como por fuera de ese Caribe. Entonces nuevamente siguiendo marineros, fue claro que independientemente de cómo llamemos a los espacios geográficos que estamos estudiando, estos marineros vivían definitivamente en un espacio geográfico que conectaba las costas caribeñas, que las costas del continente con
con las islas del Caribe, con las Antillas, y se expandía de alguna forma más allá de lo que podemos llamar un Caribe o un gran Caribe. Bueno, el otro concepto fundamental, la imaginación geopolítica, que es como el concepto que guía los capítulos de la segunda parte del libro, surgió pues primero por imaginación geopolítica. Entiendo de alguna forma la forma en que los sujetos, las personas cuyas vidas estudiamos, interpretaban su presente y visualizaban a partir de ese presente en que vivían, visualizaban potenciales futuros. Hay, de alguna forma, con imaginación geopolítica, lo que pretendo es ponerme en los zapatos de los sujetos que estudio y tratar de visualizar a partir de su experiencia las diferentes formas en que ellos podían imaginarse que el presente muy complicado en el que vivían podía resolverse o podía moverse hacia un futuro. Ahí yo recuerdo que para desarrollar esta idea me ayudaron mucho unas pues, lecturas de geógrafos como Dorin Massey, como Edward Soya, pero también fue fundamental para mí como aproximarme pues a un libro que todos leemos, Comunidades Imaginadas, de Benedict Anderson, ¿no? Y el subtítulo de Comunidades Imaginadas habla sobre los orígenes del nacionalismo. Y entonces a mí me parece que es muy importante hacer historias que explican los orígenes de algo, pero al explicar los orígenes, explican cómo llegamos a un punto dado. Y en esa explicación en la que el destino es conocido, se suelen olvidar, silenciar otras posibilidades con las cuales convivían las personas, los sujetos que estamos estudiando. Y eso fue claro para mí en mi aproximación a la era de las revoluciones finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX en el Caribe. Fue clarísima para mí la idea de que si bien tiene muchísimo valor, tiene todo el valor, entender el proceso de transición de colonia a república, también es muy importante entender que esto no era un resultado dado, que habían otras posibilidades, y ese tipo de posibilidades las exploro en los capítulos del libro. Muy rápidamente voy a usar unos mapas para ir como capítulo por capítulo. Trataré de no demorarme más de 2 minutos en cada mapa, va a ser imposible. Pues con este mapa de las redes comerciales de la Nueva Granada, es un mapa que utilizo en el primer capítulo. El primer capítulo se llama Veleros. Es un primer capítulo en el que estoy siguiendo veleros que están conectando las costas de lo que hoy es la República de Colombia y Panamá, o las costas del Virreinato de la Nueva Granada, con diferentes islas en el Caribe. Una de las cosas que me gustó de hacer este capítulo fue esto es una reconstrucción que hago con base en documentos españoles y documentos ingleses. Documentos españoles del Archivo General de la Nación aquí y del Archivo de Indias en Sevilla, y documentos ingleses de los archivos nacionales en Londres. La investigación en los archivos nacionales de Londres fue clave aquí porque me permitió como añadir información a una historia que conocíamos
de forma incompleta. La historia de las conexiones, del contrabando por el cual llegaban ropas a la Nueva Granada. Si solo nos enfocamos en el archivo español, pues vamos definitivamente a ver ciertas conexiones transimperiales, porque vamos a ver documentos, vamos a ver realmente miles de quejas de personas en la costa del Caribe neogranadino, quejándose de que todo el mundo acá está vistiendo las últimas modas en ropas inglesas y eso es ilegal, o se van a estar quejando, están introduciéndose esclavos de manera ilegal y vienen de las islas extranjeras, pero no nos permite, pero esa visión del archivo español nos lleva a conclusiones que simplifican una historia que es mucho más complicada, la simplifican en varios sentidos. Primero nos dan una visión de Cartagena como que Cartagena, que es el puerto mayor, el puerto principal dentro del esquema de la Nueva Granada, dentro del esquema español, aparece en el archivo español como un puerto realmente muchísimo más importantes que otros puertos a los que denominan en el sistema español puertos menores como Riohacha, Santa Marta y Portobelo. Solo en la denominación queda eso claro. Pero ya cuando uno va al archivo inglés, en el archivo inglés sucede que a partir de 1766 hay una ley inglesa que permite, se llama el primer tratado de puertos libres, que permite el primer acto de puertos libres, que permite que barcos extranjeros lleguen a islas inglesas. Entonces, ahí no hay nada que esconder. Entonces, los barcos que muchas veces en el archivo español aparecen declarando que salieron de Cartagena a Santa Marta, pero se demoran bastante en ir y volver. Resulta que en el archivo inglés aparecen allá entrando a Kingston, y pues por eso se demoraron, porque se dieron una vueltica. La vuelta es rápida, la vuelta de hecho es rápido. Eso también fue una de las cosas que me sorprendió muchísimo. El viaje de Portobelo, Santa Marta, Cartagena o Riohacha a Kingston son 5 días, de Riohacha son 4, si todo sale bien, porque esa es otra de las cosas de pensar el mar como territorio lleno de historia, que cualquier cosa puede suceder en el mar, y eso es algo que los marineros tienen muy en cuenta, que lo tienen muy claro. Entonces, al leer los archivos ingleses, unas tablas gigantes que se llaman Shipping Returns, libros de entradas y salidas de barcos, aparecen muchos barcos que están entrando de Cartagena, pero aparecen casi que el mismo número de barcos que están entrando de Riohacha, el mismo número de barcos que están entrando de Santa Marta. Entonces es como, pues eso fue como un primer momento de wow, ¿cómo así? Si Portobelo, Riohacha y Santa Marta tienen casi que tanto tráfico con Kingston como Cartagena, pues esto cambia un poco la narrativa, ¿no? Entonces eso fue una de las cosas que me gustó mucho de este capítulo, de esa aproximación metodológica al archivo. Pues paso rápidamente a varios. Aquí sí voy a pasar muy rápidamente. Estos son entonces, esos barcos, que otra cosa a destacar es que eran barcos pequeños. Eso también terminó jugando un papel muy importante en mi argumento, porque son barcos pequeños, goletas y balandras de un tonelaje prácticamente máximo de 50 toneladas. Yo hago como un recuento, como un análisis, pues creo que se puede llamar estadístico del peso de los barcos, el número de tripulantes de los barcos, y veo que todas estas conexiones son hechas por barcos pequeños, que quizás con una lógica comercial y de negocios podemos entender que para que el comercio en el que están involucrados pues sea rentable, requieren
muchos viajes. Y efectivamente estos barcos a los que sigo están haciendo muchos viajes. Tengo ejemplos de barcos que hacen 5 viajes, 7 viajes ida y vuelta a Riohacha, Kingston en un año, lo cual es, pues, es bastante, ¿no? Esos barcos están capitaneados y tripulados por personas, por marineros que hacen mucho más que traficar mercancías, ¿no? Pues también están teniendo una serie de conversaciones en los puertos, conversaciones que muchas veces están como ocultas al historiador, pero muchas veces estos marineros por diferentes razones terminan dando sus declaraciones a autoridades españolas. Entonces Disculpa, ¿qué marinero puedes destacar así como importante con algún nombre específico? ya te muestro 7 mapas con nombres de marineros. Pues digamos, y pues estos son los que voy a destacar. Hay muchos marineros que permanecen como un poco anónimos. Los libros de entradas y salidas generalmente listan el nombre del capitán. No, porque él es un periodo anterior. Siempre quería la gente que pusiera piratas en el título del libro, pero pues, siempre dije, pues lo siento, aquí no hay piratas. Aunque algunos de ellos medio pueden ser considerados piratas. Muy visualmente en estos mapas, que este es el Gran Caribe Transimperial de Juan Guardiola, siguiendo a Guardiola en esas tablas y en esos libros de entradas y salidas, pues más o menos puedo reconstruir 25 años de su trayectoria, en la que une diferentes puertos, Caribe neogranadino, Caribe inglés, Caribe francés, Caribe holandés, algo similar, el capitán Pedro Corrales, que agrega a esas geografías marineras, a esas geografías transimperiales, agrega el Caribe danés, San Tomás, que en la primera década del siglo XIX es como el gran sitio que emerge como un centro comercial en periodos de guerra con los ingleses, porque la corona española permite comerciar con neutrales, y San Tomás es el gran neutral en el Caribe. Entonces, el capitán Jacinto Ruano pues me permitió ver el papel de Haití antes de que fuera Haití, antes de que fuera independiente en estas geografías marineras. Muy rápidamente, luego en la segunda década del siglo XIX, durante el periodo de la Primera República de Cartagena, la República de Cartagena, que fue independiente de 1811 a 1815, genera, porque ellos no tienen, esta república no tiene una armada formal, sino que pues contrata, digamos, emprendedores que navegan, que hacen el crucero comerciando, capturando barcos españoles, evitando ser capturados por barcos españoles. Los que tuvieron la mala suerte de ser capturados, pues dejan en el Archivo General de la Nación un expediente, en algunos casos de 400 folios, que es pues oro puro, digamos. Seguir, por ejemplo, ese es el caso de la goleta insurgente del Congreso de la Nueva Granada, que pues creo que es un expediente de verdad de 400 folios en el que muchos marineros están dando sus declaraciones, dicen de dónde vienen, por qué, bajo qué circunstancias llegaron al Congreso de la Nueva Granada. Básicamente están haciendo un esfuerzo por salvar su pellejo, porque si el juez o si la corona española determina que son piratas, pues los cuelgan, los matan, ¿no? Otro de esto, el Congreso para mí el Congreso de la Nueva Granada fue para mí clave en entender esa idea una idea desarrollada por Marcus Rediker, de que los barcos, las tripulaciones son
tienen tripulaciones cosmopolitas, tripulaciones multinacionales. Pues en el Congreso de la Nueva Granada había daneses, brasileros, cubanos, gente que además se incorporaron al barco en diferentes puntos del crucero del barco hasta cuando fue capturado en Portobelo. Incluso en algún momento... no, es este otro barco que el famoso Luis Orí era capitán de uno de los barcos en los que este otro marinero, quizás mi personaje favorito de todo mi libro, Juan Esteban Rodríguez, terminó en este barco. Juan Esteban Rodríguez tiene una historia fascinante que desarrollo en el capítulo 2. Juan Esteban Rodríguez era chocolatero, estudió el arte de hacer chocolate en Cataluña, luego vino al Caribe, trabajaba en uno de los barcos pequeños que hacían en una de las goletas que hacían la ruta Riohacha-Kingston. Esa goleta fue capturada, luego estuvo 6 meses preso en Cartagena, luego logró enlistarse en otro barco. Luego lo captura el barco en que se enlista, es capturado por Luis Orí al sur de Haití. Tiene toda una serie de su vida, su trayectoria marítima, tiene toda una serie de acontecimientos que claramente muestran que me permiten desarrollar la idea de el mar como lleno de historia, el mar como muy, muy alejado de esa idea del mar como intervalo entre lugares. La verdadera historia sucede en la tierra y en el mar, simplemente el mar simplemente como un sitio de trámite. Pues la vida de Juan Esteban Rodríguez le dice a uno, no, de todo le pasó a Juan Esteban Rodríguez en alta mar. Este mapa salió un poco borrado, pero es como... quizás no voy a tener mucho tiempo para los otros mapas, pero quiero decir un par de cosas sobre ya entrando a los capítulos en los que desarrollo la idea de la imaginación geopolítica, es decir, la idea de la forma en que las personas a las que estudio interpretaban su presente y se veían hacia futuro. En eso fue uno de alguna forma estudios de caso, es el estudio de caso de los indios marítimos. Los indios marítimos, esto viene es una cita del viajero francés François de Pons, él refiriéndose a los guayú, a los que él llamaba guajiros. Él dijo: los guajiros son los más peligrosos de los indios marítimos. Después no dice nada más, eso es una frase en la mitad, pero en la forma en que está escrita la frase, por supuesto que la frase implica que hay otros indios marítimos, y para mí esos otros indios marítimos son los misquitos, son los cunas. Entonces en este capítulo estudio los cunas y los guayú, y la forma en que las redes comerciales y el espacio regional, ese gran Caribe transimperial creado por los marineros, les permitía a ellos avanzar su agenda, vivir un presente en el que podían exitosamente repeler los intentos españoles y de hecho forzar a los españoles a cambiar su estrategia, e imaginarse un futuro en el que ellos iban a mantener su autonomía, a continuar siendo autónomos. Además, es muy importante de este capítulo que permite simplemente al presentar, al mostrar claramente la presencia caribeña en el Caribe, la presencia indígena en el Caribe, la presencia de indígenas como actores móviles que viajaban a Kingston, que viajaban a Curazao, que comerciaban con ingleses y holandeses. Eso permite como reinterpretar, criticar, ver de otra manera una narrativa que de alguna forma presenta al Caribe como un sitio sin indígenas, como resultado de la invasión española de finales del siglo XV y siglo XVI, ¿no? Entonces aquí hay una clara presencia indígena.
hay un Caribe con indígenas, que también de alguna forma retan ciertas características utilizadas para entender a los indígenas, para entender lo indígena. Hay un antropólogo que se llama Philip Deloria que habla de las representaciones de los indígenas como primitivos, como un poco fijos en el tiempo y en el espacio. Y aquí en todas las interacciones con europeos, no solo con españoles, sino también con ingleses y holandeses, tanto los Wayuu como los Kuna, los indígenas de mar, están mostrando, ante la idea de los indígenas como primitivos, ellos están mostrando que ellos usan las tecnologías más avanzadas, y de hecho con base en que tienen las armas más avanzadas, ellos se dan el lujo de hacer huir a los españoles que a finales del siglo XVIII vienen, como lanzan unas campañas para campañas de pacificación, y tanto en la Guajira como en el Darién, pues fallan. También este capítulo nos muestra a los indígenas como actores diplomáticos, como diplomáticos que logran imponer su propia agenda diplomática por encima de los supuestamente superiores europeos, que nos muestra además a los indígenas como verdaderos cosmopolitas, que se encuentran con unos europeos que quizás solo hablan un idioma, o que quizás hablan dos idiomas, y estos son indígenas que hablan español, tal como lo demuestran en los tratados diplomáticos que firman, pero también hablan inglés, tal como lo demuestran en sus visitas a Jamaica. Pues hay un momento en el que uso la descripción de Lady Nugent, que es la esposa del gobernador de Jamaica en la primera década del siglo XIX, para mostrar a los... y ella, por supuesto, en su descripción, ella dice, no, estos indígenas son unos salvajes, son unos bárbaros, no saben tomar, se emborrachan, son unos borrachos. Pues muy acomodadamente, Lady Nugent no menciona lo que de hecho está sucediendo, y es que hay un líder Kuna en su casa, un líder Kuna que como mínimo habla un idioma indígena, que se está dirigiendo a ella en inglés, que además por otros documentos vemos que ha firmado tratados diplomáticos con autoridades españolas en Cartagena en español. Entonces es como, bueno, ok, Lady Nugent, ¿quién es aquí el avanzado, el civilizado, el cosmopolita, ¿no? Lo último que quiero decir, pues diré prácticamente nada sobre este mapa y sobre el mapa de las aventuras caribeñas de Simón Bolívar, pero pues los invito a que lean el libro. Pero también quiero mencionar otra cosa que fue importante para mí en términos de ayudarme a cerrar el libro, y es como, ok, yo acabo de hacer todo este trabajo que me muestra que esa idea de que lo que hoy llamamos el Caribe colombiano efectivamente estaba muy estrechamente vinculado con las islas caribeñas. Y entonces quedaba en mí la pregunta, bueno, y entonces, ¿por qué qué pasó con eso? Y ahí, pues ahí debo decir que la Luis Ángel Arango y la Biblioteca de Libros Raros y Manuscritos, la Sala de Libros Raros y Manuscritos, fue muy, muy importante, porque ahí leí todos estos manuales de geografía para el estudio de la geografía en las escuelas primarias, también unos catequismos geográficos en los cuales analicé como desde 1820 hasta la década de 1860, para
y descubrí ahí lo que llamo un aspecto fundamental de lo que llamo el proceso de descaribeñización de la República Colombiana durante el siglo XIX, y de una forma muy sencilla. Uno ve progresivamente que al describir estos catecismos, al responder la pregunta, ¿con qué limita el norte de la República de Colombia? Al principio aparece la palabra Mar Caribe. Luego la palabra Mar Caribe desaparece y la respuesta empieza a ser limita al norte con el Océano Atlántico, con una excepción, y es una geografía de la provincia de Cartagena que escribe Juan José Nieto, que es que junto con José Prudencio Padilla juega en este argumento, y en este capítulo juega para mí el papel del que trató de avanzar la contranarrativa pro-Caribe. En la geografía de Nieto describe perfectamente la provincia de Cartagena limitando al norte y al occidente con el Mar Caribe. Ya en 1800, esto es en la década de 1840, cuando en los otros textos geográficos la palabra Caribe básicamente ha desaparecido, solo se usa para describir a los indios salvajes, caníbales, que habitan las costas norte, la costa norte de la República de Colombia, y pues Nieto la sigue usando pues sin ningún tipo de vergüenza, de hecho con cierto orgullo, un orgullo que también se ve en su novela Ingermina, en la que los indígenas, a los cuales otros están describiendo como salvajes, aparecen de hecho como superiores morales a los españoles. La novela Ingermina es una descripción, una narración fascinante de la conquista española de la provincia de Cartagena. Ernesto, cuéntanos una ¿Me aventura de tu... esperas un momento? Lo otro, volviendo a los mapas del libro de Mauricio Nieto, como la otra estrategia para mostrar este proceso de descaribeñización de la República de Colombia fue que en el archivo, y también siguiendo el trabajo súper exhaustivo de Lucía Duque Muñoz, vi como 80 mapas, desde el mapa de Vicente Talledo hasta mapas de Tomás Cipriano de Mosquera. Es como finales de la colonia hasta 1860, y uno ve como progresivamente en todos estos mapas solo estaba mirando el nombre del mar al norte del territorio colombiano, y progresivamente desaparece la palabra Caribe. Creo que solo al finales de la colonia se llama Mar del Norte. Luego hay un mapa como un poco curioso de Francisco Antonio Sea y Alexander Walker, que dice que pone el nombre Caribbean Sea, Mar Caribe al norte. Mi interpretación de eso es que esto era para hacerlo entendible al público inglés al que iba dirigido. Luego empieza a llamarse Mar de las Antillas, y luego hacia el final del periodo empieza a llamarse simplemente Océano Atlántico. Se desaparece la palabra Caribe del mapa. Entonces todo esto yo lo llamo el proceso de descaribeñización de la nueva República de Colombia, que se presenta ante el mundo como una nación que es andina y es atlántica. Y la idea detrás de esto, en mi interpretación, es que siguiendo por ejemplo a Caldas, uno ve que si uno va a entender el proceso de constitución de la nación como un proceso de relaciones públicas o de marketing que tiene mucho de un proceso de mercadeo, entiende uno leyendo a Caldas y leyendo a José María Samper y a Tomás Cipriano de Mosquera, por ejemplo, entiende uno la idea de desasociarse con un Caribe que se percibe, que ya lo percibía Bolívar, de hecho, como salvaje, como atrasado, como peligroso, como asociado con la República Negra de Haití. Mientras que una asociación con los Andes, siguiendo a Caldas, tiene aspectos más positivos. Lo mismo una asociación con un Atlántico cuna de la civilización, o un Atlántico asociado con
con Francia, con Inglaterra, con Estados Unidos. Pues dejo ahí porque creo que ya me extendí demasiado. ¿Puedes compartir el libro? La última diapositiva es muy importante. Como dijo Juan Ignacio, estamos iniciando el proceso de traducción del libro con el Banco de la República. Estamos iniciando no quiere decir que yo quiero que el Banco de la República lo traduzca, sino que el Banco de la República ya oficializó que lo va a traducir. Pero bueno, es un proceso largo, ya llegará. Por el momento, esto es una iniciativa que a mí me gustó mucho, de la editorial la Universidad de Duke University Press. En esa dirección, oapen.org, si van a esa dirección y ponen en la barra de búsqueda Ernesto Bassi, encuentran el libro en PDF, el libro en inglés en PDF, lo pueden bajar. Cuando me contaron de esa iniciativa, yo pensé, pero ¿cómo así? Pero eso va a impedir que yo me vuelva millonario con mis regalías. Y rápidamente pensé, pues esto es para compartirlo, esto realmente es para compartirlo. O sea, si alguien acá en Colombia o en México o en yo creo que en cualquier parte que es diferente a Estados Unidos o Inglaterra, pide el libro, pues de pronto no le va a llegar. Pues. Entonces esto yo aplaudo mucho a la editorial de Duke porque el libro está disponible para ustedes y para quien quiera. Entonces, y no solo mi libro, casi todos los nuevos libros de Duke y de otras editoriales universitarias están ahí disponibles. O sea, ustedes entren ahí y pongan los apellidos de todos sus historiadores favoritos. Gracias. Me llama la atención las aventuras de Simón Bolívar. ¿Tú me puedes contar la más característica de él? Súper brevemente, esto es algo que los historiadores saben. Hay quizás uno de los documentos más famosos el documento más famoso de Bolívar, yo creería, es una cosa que se llama la Carta de Jamaica. Y en algún momento yo pensé, bueno, ¿y esa Carta de Jamaica por qué se escribió en Jamaica? Y hay una historia que explica muy bien cómo Bolívar en mayo de 1815 se tuvo que ir echado de la Nueva Granada y se va a Jamaica. A mí me parecía que habían como otros detalles que excavar ahí. Y solo voy a decir que hubo un documento que fue clave para mí. Bolívar va a Jamaica porque en resumen, él espera todo el apoyo de las autoridades británicas. Y también en resumen, él no obtiene nada de las autoridades de Jamaica. Entonces se va para Haití. Y la historia de cómo Haití y su presidente Petión ayudan a Bolívar es también conocida, es también importante. Yo ahí hago un análisis de cómo yo sospechaba que Bolívar, dentro de su concepción del mundo, por supuesto que se sentía un poco incómodo con recibir la ayuda de la República Negra de Haití. Prefería la de Jamaica. Pero pues yo no quería basar todo en una sospecha. Entonces solo voy a hablar de un documento que fue clave para mí, en una carta de Bolívar a su colega, camarada de armas, Luis Brión, que Luis Brión está en Haití como desde septiembre de 1815. Luis Brión está en Haití y le está diciendo a Bolívar, vente para acá, que acá está el apoyo, vente. Y Bolívar le escribe, mira, yo no me voy ya porque no quiero herir las susceptibilidades de estos caballeros ingleses porque tú sabes cómo son ellos. Y detrás de esa frase, para mí, está toda una visión del mundo de Bolívar que lo hace, dentro de su lógica, sentir que la ayuda que le ofrece Haití, que la ayuda que le ofrece Petión, puede no serle tan favorable. Por eso él insiste un poco más en quedarse en Jamaica. Yo tengo una sección a la que llamo jugando un poco con García Márquez, el laberinto racial de Simón Bolívar. Es en ese capítulo sobre Simón Bolívar y sus aventuras caribeñas. Gracias, Ernesto. Lo mío no es tanto una pregunta, sino un comentario y acaso una profecía. Yo siento que en ti hay un combate
no resuelto entre un economista y un poeta que quiere resolverse a través de la historia. Por lo pronto gana... Pero eso está bien, ¿no? No, sí, pero por lo pronto gana el economista, pero vaticino que como buen Caribe, al final ganará el poeta. Pues sí, espero espero que no seas un falso profeta, porque así me encantaría que se resolviera todo esto. Pregunta, ¿qué visibilidad recibe en la reconstrucción que haces del territorio San Andrés y Providencia? Que veo que aparece y desaparece en varios de los mapas. Y pienso que tiene que ver con la inexistencia de San Andrés y Providencia para el continente. Pues muchas gracias por esa pregunta, porque San Andrés está en todas partes en este libro. San Andrés es súper importante, es una de las cosas que también hace visible el archivo inglés, y es que a las categorías de puertos mayores y puertos menores, que son categorías españolas, yo agrego una inventada por mí, a la que llamo puertos escondidos, como San Andrés. Que San Andrés efectivamente está escondido en el archivo español. Y va uno al archivo inglés, y hay muchos barcos que están diciendo, llegó de San Andrés, viene de San Andrés. En el archivo español San Andrés San Andrés sí aparece como una constante queja, el gobernador de Cartagena, autoridades reales en Portobelo, gobernador de Santa Marta, todos se quejan de San Andrés como un lugar de contrabando, de San Andrés como un nido de piratas. Proponen soluciones. En un momento el gobernador de Santa Marta, a finales de 1780, principios de los 90, José de Astigárraga, anticipando el posible influjo de refugiados de Haití, de plantadores blancos de Haití, porque pues está la revolución de Haití durante los 90 en Haití, anticipando el potencial influjo de refugiados franceses, Astigárraga dice, ¿por qué no los mandamos para San Andrés? Así los mantenemos un poquito alejados de nosotros, porque de todos modos son franceses y ellos tienen sus ideas revolucionarias, no sé qué. Pero, y además podríamos lograr, si ellos juran lealtad a su majestad católica, a la corona española, pues podríamos, por medio de ellos, hacer una presencia muy necesaria en esa isla que está un poco fuera de control. San Andrés, pues en varias conversaciones con gente de la Luis Ángel Arango, a raíz de la apertura de la biblioteca Luis Ángel Arango en San Andrés, hemos estado hablando sobre darle a San Andrés su debido lugar en el Caribe. Para mí sería solo una pequeñísima exageración hablar de San Andrés como el centro del Caribe, o como un centro del Caribe. De hecho, en uno de los textos que escribí después de escribir este libro, escribí un artículo en el que lo presenté que lo conceptualicé y lo escribí como una invitación a pensar el Caribe más allá del azúcar y más allá de las plantaciones y más allá de las islas grandes donde se desarrollaron economías de plantación. Entonces es algo así como la idea de pensar el Caribe a partir de islas pequeñas como San Andrés. Y uso San Andrés y otras islas como San Tomás, San Eustachius, Curazao, islas que dentro de algunas definiciones no hacen parte del Caribe, como Galveston y la isla Amalia, que hoy en día son de Texas y de Georgia. Las uso para pensar para desarrollar esa idea de que San Andrés, tal como estas otras islas, eran muy importantes y estaban en la mente y de pronto pues en las pesadillas de los funcionarios reales españoles. Hola Ernesto, primero gracias por hacerme ver el mar más grande de lo que yo pensaba y de lo que tenía en mi mente.
No tengo ni idea del tema, entré porque era entrada libre. Tengo muchas preguntas, pero pues ya que tienes el libro a disposición, entonces por ahí lo leeré. Pero quería preguntarte, porque tengo mucha curiosidad sobre el archivo que tú decías, cómo eran esos registros, ¿había un libro de llegada de barcos o eran mapas o cómo era el archivo? Pues son, básicamente hay como 3 tipos de documentos. Para mí una forma, cuando empecé a encontrar estos documentos, algunos son unas tablas súper detalladas. Cuando yo empecé a ver estos documentos, como la analogía para mí son las pantallas de los aeropuertos. Las pantallas de los aeropuertos anuncian la hora de salida, hora de llegada, destino y origen, ¿no? Estas tablas a veces tienen un poquito más de información, pues en el aeropuerto no le van a decir a uno el nombre del capitán. Pero digamos que hay diferentes formatos. Los documentos españoles estos son como otra analogía aquí son los libros que los celadores de los edificios tienen, ¿no? Ellos van registrando ahí quién entra, ¿no? Entonces, pues de alguna forma esa es la forma que tienen los libros de entradas y salidas de barcos que leo aquí a 3 cuadras en el Archivo General de la Nación. Un título, el título siempre está escrito en una letra muy bonita, libros de entradas y salidas de barcos, y después la información tiene miles de letras. Dice fecha, dice nombre del barco, dice fecha de entrada y al otro lado, al lado izquierdo fecha de entrada, al lado derecho fecha de salida, y después es un pequeño texto que dice entró la goleta La Esperanza, capitán Pedro Pérez, procedente desde él, y después después en la salida dice hacia dónde iba, y eso era muy importante para mí, ver de dónde decía que venía y hacia dónde decía que iba. Y al principio yo pensaba como, pues claro, esa es la información, no, esa es la realidad. Él dice que viene de allá, entonces viene de allá. Y pues después fui descubriendo que pocas veces venían de donde decían que venían, y muchas veces no iban hacia donde decían que iban. El otro documento, en el archivo inglés, tienen como unas tablas, digamos, mucho más, pues yo no diría mejores, pero sí mucho más. No, psicorrígidas, digamos. Tienen un poquitico más de información porque algunas tienen el tonelaje, el número de pasajeros y el número de cañones. Pero en general son unas tablas, pues sí, son organizadas, que dicen procedencia, fecha de entrada. A veces dan una descripción pequeña de la carga que llevaban. Pues los archivos españoles también dicen carga, solo que a veces tienen un término genérico que dice que entró con géneros y frutos. Buenas tardes. Esas geografías caribeñas marítimas de las que usted habla no tienen cabida, por ejemplo, lo que 2 historiadores colombianos han dicho como itinerarios de una mancha negra que vomita cuando llega al puerto de Cartagena, donde se ve miseria, dolor, como fue los barcos negreros, donde precisamente llegaban a Cartagena con esa mancha negra, cargada precisamente de miseria, de sangre. Entonces yo considero que debía de caber ahí dentro de esas aguas marítimas del Caribe, y también lo del exilio de Simón Bolívar, porque el exilio, él iba hacia el Caribe, porque iba para Venezuela, me imagino yo, pero la muerte truncó su llegada por el paso por el Caribe para llegar a su destino final. Entonces, ¿no sería también un exilio del Caribe, un exilio pues de esas aguas marítimas que podríamos llamar también? Y
considero yo que lo de la esclavitud, los negros que traían del África, hoy en día se está viendo esa esclavitud. Dicen que esas niñas que denunció recientemente Francisco, dice que también salen a través de los barcos, hoy en día, a pesar de que eso no lo vemos ni se ve. Entonces qué bueno en eso denunciar o descubrir qué está pasando ahí, porque entonces la esclavitud hoy en día está siguiendo esos mismos pasos. Entonces sería bueno pues ver cómo se confronta eso. Y para nuestro anfitrión y presentador me gustaría hacerle una pregunta, es sobre qué está pasando con el segundo Seminario Marítimo Internacional que creo se está anunciando por ahí. Pues sí, pues te respondo muy brevemente, trato de responder todas. Sí, Simón Bolívar cuando muere, él va al exilio probablemente con la intención de ir a Europa, probablemente a Inglaterra. Estaba en muy mal estado. Pues, de hecho, después de Haití, uno puede decir que Bolívar no vuelve al Caribe. Ahí iba a volver, o bueno, pues llegó a Santa Marta. Lo primero, hay una sección, pues lo primero de dos formas. Es importante considerar la esclavitud y la trata de esclavos aquí, dentro de estas redes comerciales. Primero, una cosa muy importante en la que hago énfasis en el libro es que este gran Caribe transimperial que yo lo reconstruyo desde la perspectiva de las costas del Virreinato de la Nueva Granada. Y desde la perspectiva de las costas de la Nueva Granada, por supuesto que hay trata de esclavos, pero la magnitud es menor a la que hay, por ejemplo, en Cuba, y esto para mí es importante porque yo lo que creo es que hay varias perspectivas desde las que se puede reconstruir el gran Caribe transimperial, las conexiones, las redes comerciales transimperiales que conectan a Cuba con el mundo, las redes comerciales que conectan a México con el mundo, a Venezuela con el mundo, y uno va a ver la primacía de diferentes tipos de bienes y la primacía de diferentes islas. De hecho, varias de esas cosas las tengo como sospechas, pero lo que sí tengo claro es que desde la perspectiva de la costa venezolana, el papel central que juega Jamaica en el comercio con la Nueva Granada desaparece y es un poco reemplazado por Curazao por un lado y por Trinidad por el otro. Pero también es importante en cuanto al tema de la trata de esclavizados en este periodo en el Caribe neogranadino, que efectivamente sí había un trato de esclavos, que al verlo en los documentos para mí resultó muy sospechoso porque los barcos, barco tras barco, entraban a Cartagena o a Santa Marta o a diferentes puertos declarando que llevaban un esclavo, declarando que llevaban 2 esclavos. Y muchos comerciantes y habitantes estaban denunciando ese tráfico de personas, esa trata de esclavos, pues realmente no por razones morales de ningún tipo. El trato de esclavos era legal como una política de la corona española para fomentar el desarrollo de plantaciones. Entonces, los bajos números me llevan a mí a concluir que la política no estaba teniendo éxito, porque pues si uno compara el número de esclavos que están entrando a Cuba con el número de esclavos que están entrando en Cartagena, Santa Marta en este periodo, pues no hay comparación en términos de magnitudes. Y lo que denuncian muchos en la costa, en diferentes ciudades de la costa, hay un documento buenísimo del contador de cajas reales de Portobelo, en el que él dice, eso es una fachada para el contrabando. El negocio aquí es que están importando ropas inglesas. Era ilegal importar ropas inglesas.
Están importando ropas inglesas bajo la fachada de la trata de blancos. Está diciendo, denunciando o quejándose, diciendo que nadie pretende comprar a estos esclavos, que nadie pretende venderlos, que ellos son marineros en estos barcos y que lo que están haciendo es aprovechándose de esa permisión de la corona para insertar mercancías de contrabando, lo cual también me sirvió a mí mucho para entender cierta transformación en los mecanismos en que se llevaba a cabo el contrabando, porque este periodo, la segunda mitad del siglo XVIII, es un periodo en que la definición de contrabando cambia de una definición en la que pues cualquier barco extranjero que es ilegal, de una definición en la que lo ilegal es el contacto con un extranjero, con un barco extranjero, a una definición de pronto más moderna o más actualizada, o más actual o más parecida a nuestra definición de contrabando, en la que el comercio y el contacto es permitido, pero lo que no es permitido es transportar ciertas mercancías. Por los periodos que estos historiadores que sospecho que son del siglo de quizás la primera mitad que estudian quizás la primera mitad del siglo XVII estudian, y el periodo que estudio yo. Es una cuestión de periodización. Ernesto, yo también quiero agradecer como ella por la charla, por el libro, porque a los que somos más terrestres y más andinos realmente nos cambia la mirada, nos permite pensar el mundo de una manera distinta. Pero la idea de territorio para los terrestres va acompañada de olores, alturas, relieve, temperaturas, cobertura vegetal, gente, animales. Entonces la pregunta que tengo y que tiene que ver con, bueno, inspirada un poquito con el trabajo de Sharika Crawford y con los mapas, algunos de los mapas que mostraste, en que las líneas que salen de los recorridos de los marineros son líneas rectas, que dan la impresión como que lo que importa es que se está uniendo Cartagena con Kingston y que pues, finalmente lo que hay en la mitad no importa mucho. Y entonces mi pregunta es, bueno, ¿qué pasa con la vida del mar? Y pensando vida de manera pues muy literal como animales, pero de manera más metafórica como los huracanes que acabamos de ver, los vientos, las corrientes, que supongo yo de alguna manera tienen que afectar todas esas interacciones de las que tú nos estás hablando. Pues has dicho todas las palabras claves. Pues lo de las líneas rectas, yo no quería dar esa impresión, y para eso me sirve este mapa y este mapa. Las rutas, las trayectorias de vida de los marineros del Corsario Insurgente del Congreso de la Nueva Granada y la vida de Juan Esteban Rodríguez clarísimamente muestran que eso no es un trámite, que en el mejor de los casos es un viaje de 4 días, pero pues y me queda básicamente me queda prácticamente imposible establecer si en la mayoría o no la minoría de los casos qué pasa, pero por ejemplo, esta descripción del crucero del Corsario Insurgente del Congreso de la Nueva Granada, clarísimamente en el detalle de las declaraciones de los marineros, ellos están describiendo, y bueno, y eso está en detalle en el libro, ellos están describiendo una trayectoria llena de curvas, llena de curvaturas que son tanto intencionales como resultado de que en el mar efectivamente pues hasta el marinero más hábil está un poco a merced de los vientos y las corrientes. Los vientos y corrientes son, por ejemplo, entonces ellos describen, y luego estuvimos de crucero por la costa de Cuba subiendo hasta la Florida. Ellos están describiendo una trayectoria que es definitivamente
súper curvada. Pues ellos es el propósito de los barcos corsarios, navegar el Caribe, navegar en una navegación irregular que no tiene como objetivo llegar rápido a un puerto, sino ir buscando presas. Y lo de los vientos y las corrientes es una de las cosas que aparece en muchísimas de las declaraciones de los marineros. Como a estos marineros que dejan un expediente grande, ellos han dejado un expediente grande porque los cogieron. Entonces ellos siempre les preguntan, pues, ¿y usted qué hace aquí? Y en resumen, su respuesta es, aquí nos trajeron los vientos y las corrientes. Y en el intercambio que sigue, y esto me ayudó también a mí a desarrollar una idea en torno a la categoría de lo plausible, de lo que quizás no fue, pero es como verosímil. Entonces en esa respuesta de los marineros en relación con que los vientos y las corrientes los llevaron allá, que ellos no estaban haciendo nada malo, que ellos estaban en una ruta permitida, pero que, pues, como usted sabe, los vientos y las corrientes, en el intercambio con el funcionario de aduana, es como posible detectar un momento en el que el funcionario de aduana sencillamente piensa, pues, esto es pura mentira, pero esto es perfectamente verosímil, es perfectamente plausible que eso haya pasado. Entonces es como un tira y afloje en que el marinero probablemente sabe que está mintiendo, también el funcionario de aduana sabe que está mintiendo, pero ambos también saben que es una excusa válida, y yo como historiador quedo en la mitad como bueno, pues esto yo no voy a poder tener certeza en este caso. Ahí quisiera agregar algo a la pregunta anterior, y es sobre la geografía. Pareciera que estamos presenciando una región inversa, es decir, aquí vemos un mapa donde la Tierra tiene agua arriba, y lo que publicó la Armada Nacional hace algunos años fue una geografía submarina del Caribe que tiene cordilleras, que tiene montañas, que tiene valles, es decir, no estamos presenciando un mundo plano. El mar no es plano. El mar Caribe está invertido a lo que es la vida o la geografía continental, y tiene abajo todo un sistema geográfico sumamente interesante, ¿no? Sí, es cierto, y esto no lo desarrollo en este libro, pero es una cosa que me ha quedado, y también tiene que ver con la pregunta, pues la otra palabra clave, que era seres vivos en el mar, peces. Los marineros, no solo en el Caribe, sino en particular, yo he leído, de hecho sobre este tema he leído más para el Pacífico Sur. Los marineros, los hombres de mar, de hecho leían, supongo que aún leen los colores del mar, y pueden de alguna forma leer esa geografía submarina, esos picos, esos valles. Hay un historiador, Kevin Dawson, que habla de la idea de aguas verdes, aguas azules, aguas marrones, con base en la profundidad y los riesgos y los riesgos que eso implica. En uno de los nuevos proyectos que estoy desarrollando, quiero que el tema voy a hacer del tema de la pesca y de la explotación de los recursos marinos un tema clave. Un poco quiero usar la metáfora de, pues volviendo a Bolívar. Bolívar dice que hacer la revolución es como arar en el mar, y pues y con eso él quiere decir que eso es imposible.
pues yo quiero trabajar la idea de que efectivamente a finales del siglo XVIII la corona española y los funcionarios españoles estaban de hecho proponiendo arar el mar, explotar los recursos marinos, y pues los marinos sabían leer la presencia de peces, digamos, los bancos pesqueros pues están identificados, y hay disputas, durante la segunda mitad del siglo XVIII hay disputas, hay tratados de paz que incluyen concesiones sobre pedazos de mar, sobre bancos pesqueros en Nueva Escocia, en el Pacífico Norte, pues, al frente del estado, de lo que es hoy el estado de Washington. Pues, entonces, de alguna forma se está viendo, en esos tratados se está viendo el mar como territorio porque es susceptible de ser explotado por sus riquezas. Vamos a hacer una última pregunta. Yo quisiera volver sobre la idea de los indígenas como actores móviles, y quizá también preguntarte un poco cómo fue el proceso de búsqueda de fuentes, si de repente había una cartografía de estas comunidades que fuera constante, como para que en este momento se pueda ver y en cierta medida encontrar un nuevo ángulo para ver esa construcción de nación de la que creo yo fueron excluidos no solo en ese ámbito sino en muchos otros. Entonces sí, básicamente es eso, es una pregunta sobre fuentes y recursos bibliográficos. Pues esa pregunta es muy importante, clave, y es un proceso muy difícil, y muchos colegas que hacen etnohistoria son muchísimo mejores que yo en el desarrollo de estos métodos, pero de alguna forma lo que fue clave para mí ahí, tal como en el proceso de reconstruir las trayectorias de los barcos, fue el proceso de cruzar archivos. Y entonces, para aproximarme a la forma en la que los indígenas de mar, los indios marítimos de François de Pons, se entendían como actores caribeños, pues yo podía cruzar como fuentes inglesas, con fuentes españolas, que me permitían como aproximarme a lo que podía ser la visión de los indígenas mismos, ¿no? Las fuentes españolas, las fuentes inglesas hablan también de momentos que son como pequeñas líneas en los documentos con las cuales uno debe tratar de hacer mucho más de lo que aparentemente es posible. Momentos en los que los españoles, refiriéndose a conversaciones que han tenido con caciques, en el caso de La Guajira con caciques guayú, el cacique Cecilio López es famosísimo, hablan de cómo el cacique Cecilio López mandaba a sus hijos a estudiar. Hay una frase muy bonita que es que decía que mandaban a sus hijos a Jamaica a aprender el idioma y el uso de las armas. Uno empieza ahí a ver una agenda indígena claramente filtrada. Entonces es muy difícil, y yo hubiera tenido que desarrollar como otras metodologías, si el objetivo si mi estudio hubiera sido un libro sobre los indígenas marítimos que pues hubiera exigido toda una serie de diferentes metodologías, pero estos son trabajos que se están haciendo. Le contaba a Juan Ignacio que uno de los libros que se ganó el Pulitzer el año pasado hace precisamente esto para la costa de lo que es hoy el estado de Nueva York, que es un libro de historia de Estados Unidos, pues, y es se llama la frontera salada, la frontera de agua salada, y es un estudio muy detallado y desde una perspectiva indígena del
del encuentro entre indígenas europeos en lo que es hoy el estado de Nueva York. Bueno, muchas gracias Ernesto, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias.